Comunidad Educativa, el programa de la Red de Madres, Padres y Representantes, conducido por la pediatra Lila Vega, acompañada por los expertos y los protagonistas de las escuelas oficiales y privadas. Comunidad Educativa, un espacio por una educación democrática y de calidad. Ya tenemos a Olga en la línea. Olga, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lila, buenos días a los oyentes. En primer lugar, disculparnos contigo y con nuestra audiencia porque tuvimos esa pequeña pifia de número telefónico y ofrecimos la llamada y te hicimos esperar a ti, pero bueno, ya tenemos aclarado el detalle telefónico y te tenemos en línea el día de hoy. Olga, hay mucha inquietud con el tema del currículum de educación media, sobre todo hay muchas dudas, la información no parece clara. ¿Tú podrías tratar de explicarnos si esto ha sido aprobado oficialmente, si este diseño curricular va a ser implementado en educación media en todas las escuelas del país? ¿Qué va a pasar? Mira, yo lo primero que quiero decir muy responsablemente es que la información que nosotros tenemos también es borrosa, por decirle un calificativo sencillo, ¿no? El Ministerio de Educación no ha sido claro con respecto a cómo va a ser todo el proceso desde el año pasado, Lila. Y esto es un problema. El año pasado se dijo que se iba a arrancar en un piloto en 217 planteles y se dijo que iba a haber una resolución donde estaban las pautas generales y el listado de los 217. Y esa resolución nunca se publicó. No sabemos si internamente ellos plantearon hacerlo o no después, o sea, al final del proceso, para septiembre, pero sí sabemos que tenía que haber salido en Gaceta porque era una resolución y nunca salió. Entonces, obviamente ellos seguramente tendrían su listado, pero lo que nosotros sabemos por la información que nos ha llegado es que de los 217 planteles que estaban previstos, solamente lo pudieron instrumentar en 68. Entonces ya ahí hay un problema de arranque, más allá del tema de la consulta, si consultaron a todo el mundo y eso, si hubieran consultado a todo el mundo, la mitad de las dudas que tiene la gente ahorita estarían resueltas, pero salvando el tema de la consulta, que podemos hablar después si quieres sobre eso, el que no hayan podido hacerlo ni en la mitad de los planteles que se habían propuesto inicialmente, significa que hay un problema de arranque, ¿no? O sea, si tú te dices 217 y de esos nada más 68 son los que puedes instrumentarlo, hay algo que tienes que cambiar. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿por qué si no se pudo en los 217, el documento oficial que está colgado en la página del Ministerio, que es la quinta versión del segundo documento? Y yo digo esto así también porque que haya 5 versiones de un solo documento no tiene mucho sentido. No tiene cambios sustanciales en el modelo desde septiembre de 2015, que es la primera fecha con la que aparece, hasta ahora. Entonces, si hubiese un aprendizaje de esta experiencia, lo lógico sería que nos dijeran, mira, aprendimos de esta experiencia estas cosas, no se puede hacer así, vamos a hacer estas modificaciones y aquí está la nueva versión, y tendríamos, en vez de un segundo documento, un tercer documento. Pero eso no pasó así. Entonces parece que lo que sucedió durante el año escolar 2015-2016, que iba a servir para nutrir y enriquecer el modelo que ellos propusieron inicialmente el año pasado, no funcionó como insumo, sino que se va a seguir haciendo lo mismo que se planteó el año pasado. Entonces, ya por ahí hay muchas dudas sobre la posibilidad siquiera de que como piloto funcione. La otra cosa que dice el Ministerio es que no se va a hacer de un solo golpe en todos los planteles, sino que se va a comenzar con algunos planteles. Vuelven a hablar de 214 horas planteles para la piloto, pero no se dice cuáles son ni cómo va a ser. Por otra parte, hay algunas zonas educativas donde se dice que va a ser en todos. La información que nos ha llegado a nosotros de algunas escuelas oficiales es que los están presionando para que se haga en esas escuelas. Y se supone que esto debería ser algo voluntario para que las escuelas, de acuerdo a las características y condiciones que tengan, puedan instrumentarlo con más facilidad, y las que no pueden pues se vayan adecuando. Pero no, entonces parece que para algunos, me refiero a algunos funcionarios del Ministerio, se ha entendido que va para todas las escuelas públicas, oficiales, porque estamos hablando de las oficiales nacionales,
y para otros se ha entendido que es progresivo, que van unas primero, que cada liceo de acuerdo a sus condiciones puede decir si quiere o no. Entonces allí hay un problema de información. Si uno se metiera en la página del ministerio y saliera un calendario, claro, publicado para que lo viéramos todos, un calendario que dijera, primera fase de la instrumentación para el año escolar 2016-2017, se va a instrumentar en tales planteles, en tales zonas. Entonces uno dice, bueno, mira, hay claridad y hay precisión, pero no hay claridad y no hay precisión, y cuando uno entra a la página del ministerio encuentra dos documentos, el documento que yo te comento, que es la quinta versión del segundo documento, y uno con unas orientaciones para la instrumentación que no tiene tampoco la precisión de las fechas, y que lo que tiene son más bien, digamos que unas pautas, pero muy engorrosas en la manera en la que se presentan. Entonces tampoco es que tú digas, bueno, aquí está claramente cómo se va a hacer. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿se va a instrumentar? Yo entiendo que sí, porque hay el empeño. Yo le recomendaría al ministerio que no. O sea, yo recomendaría al ministerio, es más, le pediría como ciudadana, le pediría que explicara claramente qué pasó en esos 68 planteles, por qué fueron 68 y no los 217 que se habían dicho originalmente, cuáles fueron las dificultades que encontraron en la instrumentación de esa propuesta para que se haya hecho nada más en 68, pero además de esos 68, qué resultados de la aplicación son importantes para que los nuevos liceos que entren en esto lo tomen en cuenta, si vale la pena hacer el esfuerzo de esa transformación de un solo golpe en el resto de los liceos, tomando en cuenta la experiencia de estos 68, porque hacer una experiencia piloto es para aprender de ella. Y qué cosas tiene, qué aprendizaje en términos ya del modelo le dio esa experiencia a la propuesta. Pero además hay una cosa adicional que a mí me genera mucho ruido y que el ministerio tendría que explicarle al país. ¿Cómo es la instrumentación? Vamos a empezar en el liceo que la haga este año como nueva. Se va a empezar el primer año con primer año y después el segundo año con primero y segundo, o sea, una instrumentación progresiva, o se va a arrancar de primero a quinto año el primer año. Porque si yo estoy, ponte tú, soy un estudiante de bachillerato y estoy en tercero o cuarto año, cuando arranque el año escolar va a arrancar con una lógica distinta para la cual yo no desarrollé competencias los años anteriores. Para el docente va a arrancar con una lógica distinta para la que yo no he tenido posibilidades de prepararme con suficiente tiempo, porque estos días del inicio de septiembre, aunque todos los docentes estuvieran en sus aulas, y ya sabemos que van a estar en octubre, no tendrían posibilidad, y si empiezan las clases, el año escolar, como dice el ministro, para todo el mundo el 26, y los docentes de media se incorporan el 26, así los estudiantes lleguen el 3 de octubre, entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre no hay tiempo para que yo como docente aprenda a planificar por proyectos, además de estar simultáneamente organizando el horario, además que si soy un docente que tengo clases en dos liceos, ¿cómo voy a hacer para quedarme en uno solo para poder trabajar en equipo con un solo liceo y no trabajar en equipo con los dos liceos? Otra pregunta que yo me hago es si, como la mayoría de los docentes de educación media trabajan en más de un sitio, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cómo se va a hacer para que el sitio de donde yo me salga tengan otro docente, para que las horas adicionales de planificación que dicen que se deben considerar salgan de alguna parte, para contratar nuevos docentes que suplan las fallas de este movimiento, para que mi contrato como docente, si era de 34 horas y ahora tengo que estar 44, esas 10 horas de dónde van a salir y cómo me las van a pagar, porque yo las voy a trabajar. O sea, en el cambio que hace la comisión de horarios, va a decir que yo voy a estar las 44 horas bueno, yo debería cambiar la cifra porque esa es la cifra del horario, ¿no? Ponte tú, las 35 horas que me tocan a mí entre clases y preparación, hasta ahora yo tengo contratadas 25 y son 10 adicionales. Esas 10 adicionales, ¿de dónde van a salir? ¿Cómo se me van a contratar? Porque yo hasta ahorita estoy trabajando 25.
Y si por ejemplo no se me van a contratar 10 adicionales, sino se reducen de las 25 de clase se reducen a 20 y hay 5 que se van a utilizar para las otras actividades, esas 5 horas de clase que ya yo no voy a dar, ¿quién las va a dar? Si en el plantel hay una cantidad de docentes para cubrir la cantidad de horas de clase que hay, si todos empiezan a reducir sus horas de clase, hay que contratar nuevos docentes. O sea, hay una lógica administrativa que no se ha resuelto y que en el documento de las orientaciones, las pautas que dan no permiten tener suficiente información sobre cómo se va a resolver la parte administrativa de la contratación de los docentes. Olga. Pues si tú eres un docente que tienes una cantidad de horas determinada en uno o en 2 liceos, tiene que haber una manera de resolverlo contractualmente, o sea, que ya a ti te digan, no, mira, Lila, no van a ser 25 horas, van a ser 30, te las vamos a contratar de tal manera, pasa por aquí para cambiar el contrato, eso va a significar una diferencia en pago de tanto, o sea... Olga, la educación es un tema por definición planificado, es decir, no estamos socializando, estamos educando, es intencional, tenemos un propósito y por lo tanto tenemos que preparar una estrategia para poder pedagógicamente alcanzar los objetivos que nos planteamos, es decir, la educación es ex profeso, es planificada. Esto no suena planificado y además suena muy arbitrario, hay una decisión del Ministerio de Educación y se impone de arriba abajo sin contar con el concurso o la cooperación del resto del equipo que tiene que participar en esto. Es decir, se impone porque yo digo, no es primera vez que se hace un cambio curricular. En el año, no sé si 97, si no recuerdo mal, se hizo un cambio importante en el diseño curricular de primaria, corrígeme si me equivoco. ¿Cómo se hizo ese cambio? Es decir, ¿cómo capacitaste a los maestros? ¿Cómo las escuelas se involucraron en esto? ¿Cómo ese cambio fue exitoso, digamos? Se logró hacer y hasta donde yo recuerdo no hubo mayor pérdida de clase. ¿Cuál es la diferencia entre eso que se hizo en el 97 y esto que estamos haciendo ahorita? Mira, hay mucha diferencia porque primero que el proceso tuvo mucha más discusión que la que ha tenido ahora. Este ministerio dice ha consultado, pero no ha consultado a todo el mundo. Y de hecho había un grupo de docentes que eran supervisores del ministerio y docentes, o sea, un equipo que estaba en todo el país reuniéndose con los docentes para lograr que se conociera, para lograr que los docentes tuvieran posibilidades de resolver sus dudas, incluso para lograr algunos temas asociados a la formación, aunque lo que se planteaba allí no tenía cambios importantes como esto del trabajo en equipo, de la modificación, de la aproximación desde mi materia hacia hacia un área que es integrada, o sea, ese tipo de cosas o sea, el maestro tenía la formación integral que tiene un maestro de primaria. Entonces era como mucho más sencillo y en la parte en aquel momento básica cubrían los 3 primeros años de bachillerato, esa parte se hicieron unos programas de transición, no se hizo una modificación curricular allí, por eso es que la reforma es hasta 6º grado la que hubo real cambio, ¿no? Entonces había toda una discusión que sin el adjetivo de que es participativo, el ministerio tuvo el esfuerzo de ir a las escuelas para con un grupo ir acompañando a los docentes en esto. Hasta ahora nosotros hemos tenido en Venezuela muchos procesos de reforma que quizás a la ciudadanía no le sonaban como muy, como muy problemáticos, porque no se generó tanto conflicto con los cambios. A los docentes sí les podía generar mucha más angustia porque te estás pidiendo que cambie las cosas de cómo vienes haciendo tu planificación y tu ejecución, de tu trabajo en el proceso de enseñanza, con poco tiempo. O sea, siempre los procesos de cambio curricular llevan un poco de angustia para los docentes y tienes que planificarlo con mucha anticipación. Inclusive, una de las cosas que sucede en los cambios curriculares es que si los cambios curriculares no se diseñan tomando en cuenta la formación en las universidades, cuando llega el cambio curricular a las escuelas, las personas, inclusive los recién graduados, no están formados para ese nuevo diseño.
Entonces lo ideal sería que las universidades tomaran parte y que saliera parte de la propuesta de allí, ¿no? Entonces, siempre, con esto lo que quiero precisar para los que nos están escuchando es que la diferencia entre el anterior y no es solamente que hubo acompañamiento, sino que había algunas ventajas en el propio diseño y se instrumentó de manera distinta. Pero lo importante allí fue el acompañamiento a los docentes. O sea, cuando tú le estás pidiendo a un docente que deje hacer las cosas de una manera y comience a hacerlas de otra, tiene que tener la capacidad para hacerlo. La capacidad me refiero a que si necesita modificar algunas cosas que tienen que ver con adquirir nuevas competencias, pues que desarrolle las nuevas competencias y que haya para eso tiempo suficiente. En este caso hay un desconocimiento muy grande y lo que se está tratando de hacer es que se instrumente en pocas semanas con ese desconocimiento. Y digo pocas semanas porque estoy tomando en consideración que en las declaraciones que ha hecho el Ministerio de Educación se ha estado reuniendo con por lo menos su equipo de supervisión en las zonas educativas durante parte de agosto y ahora en septiembre. Esa es mi deducción a partir de las noticias que han publicado ellos mismos en sus notas de prensa en el portal del ministerio. Pero esto tiene que hacerse con mucho más tiempo, porque además los cambios que están planteando son cambios que son importantes en términos de cómo venían trabajando los docentes y cómo van a trabajar ahora. El tipo de aproximación que tenían, el tipo de aproximación que tienen, pero además por lo que te digo, porque por ejemplo en la reforma del 97 no hacía falta cambiar la contratación de los docentes. El docente que estaba en aula era el mismo que iba a estar en aula con las mismas condiciones contractuales. En este caso tú te estás pensando en que tienes que hacer cambios importantes en la organización del horario y en el tiempo y en la forma de contratación de los docentes, aunque yo creo que el ministerio no ha pensado en la forma de contratación de los docentes porque no han hablado de eso. A lo mejor yo me equivoco porque no lo he leído, pero no han hablado de eso públicamente. Pero si tienes tantos cambios, pues tú tienes que tener tiempo para poder instrumentarlo y para que se pueda discutir y comenzar a ver las fallas y los detalles, porque el problema para mí, Lila, es que el trabajo de un docente es tan delicado como el trabajo de un médico en quirófano. Un docente entra al aula de clase y lo que sucede allí desde el primer segundo que tienen a los estudiantes hasta el último segundo que los estudiantes cambian de año, todo eso es formativo para los estudiantes. Lo que pasa allí, la improvisación, cómo se maneja, el estrés que tenga el docente en función de que tenga la posibilidad de hacer las cosas bien pensadas, con tiempo, conocer las necesidades de cada estudiante y adaptar lo que viene haciendo para las necesidades de los estudiantes, la flexibilidad que tiene que tener a lo largo del año escolar, porque tú dijiste, bueno, es planificado, y la planificación incluye un componente de flexibilidad que es cómo voy adaptando yo lo que vengo planificando en función de las necesidades de los estudiantes, de los intereses de los estudiantes y de las dificultades que se van presentando y de las que se van superando. Entonces, es una planificación que se hace con tiempo, dinámica, pero que es muy minuciosa y que además se tiene que estar, o sea, ya los docentes tienen que estar modificando cosas permanentemente con una lógica estratégica. Si tú le cambias la parte estratégica en términos de que cambias los objetivos y que cambias algunas estrategias generales de aproximación, tú tienes que tener tiempo para que ese cambio se dé. No es, o sea, es como si tú dijeras, bueno, estamos con este paciente y tiene una dolencia y vamos a hacerle una operación porque creemos que es el apéndice y resulta que lo que tiene es una úlcera y lo descubres en el último momento. ¿Cómo haces la operación? O sea, eso no puede ser así de improvisado. Tú tienes que hacer un diagnóstico muy claro. El médico que va a hacer la operación tiene que ser un cirujano experto en ese tipo de operación, y si tú me cambias el motivo de la operación, tiene que haber un proceso de cambio en el diseño y la planificación de ese procedimiento quirúrgico. O sea, no es que, mira que no era el apéndice, tráeme uno que sea un gastroenterólogo, un cirujano que tenga que, o sea, no es así. Esto suena así.
O sea, yo pongo este ejemplo que puede ser exagerado, para que entiendan que cuando uno está trabajando en docencia, no te pueden decir de la noche a la mañana, mira, ahora tú no vas a dar matemática, ahora tú lo que vas a dar es ciencias naturales, porque nos hace falta profesores en ciencias naturales y de matemática tenemos suficiente. Entonces, pero en ciencias naturales tú no vas a dar física, que fue para lo que tú te formaste en el pedagógico, porque tú menciones matemáticas y física, sino que vas a dar sino que vas a dar un área que tiene física, química, biología y ciencias de la tierra, y con esa aproximación integral tú vas a dar tales temas con énfasis en física o tales temas con énfasis en química, porque realmente lo que nos falta son los docentes que tengan manejo sobre el énfasis en química. Eso no es así. Una pregunta, Olga. Haciendo abstracción, que no parece, digamos, el tema de cómo implementar la mejor de las cosas, pues también tiene que ver con cómo, si va a ser exitoso al final, pero haciendo abstracción de todo esto, todo este proceso de implementación que parece plagado de defectos, de deficiencias, de falta de comunicación y de liderazgo, en sí mismo el producto es objetable, es decir, necesitábamos un nuevo diseño curricular para educación media y esto era lo que necesitábamos desde el punto de vista de contenidos, de estrategias, de metodología, de alguna manera. Mira, lo primero que te quiero decir, para que quede claro, sí necesitábamos un nuevo currículum porque el que tenemos es muy viejo y no tiene nada que ver con las necesidades del mundo, no tiene nada que ver con las necesidades de los jóvenes hoy en día, ni para la vida cívica, ni para la vida laboral, ni para su desarrollo espiritual, ni para su desarrollo físico. O sea, no es obvio que necesitábamos uno. Nosotros como país, como consecuencia de esa reforma del 97, se diseñó una reforma de media, pero este gobierno, como llegó como de golpe y porrazo, diciendo que el pasado no existía o no era bueno, entonces me engavetó eso. Eso se pudo haber trabajado desde el 99, eso estaba listo para comenzar a discutirse con los docentes en las escuelas. Y también fue producto de un proceso de consulta con un grupo de docentes, como se hacen todas las cosas. O sea, tú no necesariamente tienes que consultar a todo el mundo, pero si dices que vas a consultar a todo el mundo, tienes que consultar a todo el mundo. En aquel momento no se estilaba hacer las cosas tan generalizadas la participación, pero sí se hizo una consulta con grupos de docentes. En ese momento se tenía que comenzar a discutir con el resto y ver en los liceos cómo se iba a instrumentar, porque incluía cambios importantes en la oferta. O sea, que el tipo de asignaturas que se iban a incorporar y las que se iban a modificar. Entonces, pero eso estuvo en el 99 listo y se pudo haber hecho. Estaba en el 98 listo, se pudo haber trabajado a partir de ahí, pero no se hizo. Entonces ya estamos mucho más atrasados que lo que estábamos en el 90, por ejemplo. Estábamos, la fecha es 99-2000. Es que en el 90, en el 91 hubo, y eso era una cosa que quería mencionar, hubo una especie de proyecto, pero que fue experimental, no era piloto, se hizo en un grupo de liceos y después se extendió y entonces se modificó en parte, pero esa modificación fue muy pequeña. Entonces esa experiencia del 91 tampoco hubo posibilidades de que se aprovechara para que se profundizara. Entonces, digamos, tenemos una deuda, que es la conclusión de esto, tenemos una deuda, y discúlpenme el cambio de las fechas, porque como quería nombrar la del 91, se me traspapeló la fecha, ¿no? Pero teníamos para el inicio de la década del 2000, teníamos una propuesta que pudimos haber trabajado. No se hizo y se está haciendo ahora. La pregunta es si el contenido de esta es bueno y nos resulta, digamos, como potente para lo que se requiere en la formación de los estudiantes. Y yo no estoy muy segura, porque lo que se dice allí tiene algunas cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, abordar integralmente la enseñanza. Eso pues es un avance, pero es un avance que tú lo puedes lograr planteando sin hacer una reforma curricular. Entonces, el planteamiento de cuál es el tipo de ciudadano que estamos formando en educación media con esta reforma es una cosa que está muy borrosa en el documento. No hay, por ejemplo, unos estándares que te digan
la persona que sale formada de este nuevo currículum va a ser una persona que tenga estas competencias ciudadanas, que conozca tales cosas como ciudadano, que maneje, por ejemplo, sus deberes y sus derechos, que sea un ciudadano que no solamente se restrinja a lo local, sino que comprenda lo nacional, lo regional, internacionalmente hablando, que tenga una identidad asociada a la venezolanidad, que significa esto, y entonces cuando uno empieza a ver los detalles, te encuentras los temas estos que son los temas importantes que deben ser tratados obligatoriamente en la educación media, que son los que forman como la referencia en términos de contenido, y tú preguntas, bueno, ¿eso es suficiente para saber el tipo de formación que se espera de los estudiantes en matemática o en el área de ciencias naturales? Y entonces vas a los detalles y ves que en el área de ciencias naturales lo que hay son unas directrices muy generales que para el último documento, por cierto, le quitaron un par de párrafos, y entonces hacen mucho más generales las directrices, y ves que en matemáticas se tomaron la molestia de escribir un poco más, incluso listaron una serie de frases que pueden ser utilizadas como referentes de estándares. Yo lo digo en estos términos porque los estándares tienen una manera técnica de hacerse y una forma de presentarse. Entonces, eso es listado ahí, no son realmente estándares, no son contenidos como los que están acostumbrados los docentes a manejar en los programas de estudio, pero sí se pueden utilizar como referentes, porque el ministerio, por lo que he entendido de las declaraciones y los documentos, tiene como parte de la propuesta que no se ate a contenidos específicos, porque pareciera que no quieren que los detalles del programa sean una camisa de fuerza para los docentes. Yo creo que tú tienes que tener unos referentes claros de qué tipo de cosas deben formar parte del proceso de enseñanza, y cuáles son las aspiraciones en términos de formación en cada una de las áreas, y del tipo de formación digamos, completa que quieres lograr al final, o sea, lo que es el perfil del egresado. El perfil del egresado no está claro en ese documento, y si no tienes ni eso, ni tienes contenidos, ni tienes un programa detallado por materia, pues no tienes un referente suficiente. Pero además yo, con respecto al tipo de programa que debería tener el ministerio para la educación media, tengo una diferencia con ellos. O sea, tú puedes tener un programa que tenga muchos detalles en términos de contenidos, por ejemplo, que no sea una camisa de fuerza, sino que el docente lo pueda utilizar con suficiente flexibilidad para contextualizar los aprendizajes, para lograr que los intereses de los estudiantes se vean atendidos allí, para adaptar el programa a las necesidades y al estilo de aprendizaje de los estudiantes, y para irlo variando en función del tiempo y de la problemática que se quiera abordar, por ejemplo, como país. O sea, el que tú tengas un programa detallado no significa que sea una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza se convierte si el supervisor llega y te dice, bueno, pero aquí decía que hoy tenías que dar, por ejemplo, aceleración, y estás dando física, digamos, la aplicación de la física para los viajes espaciales, porque tú estás dando esto y no estás dando lo otro. A lo mejor es que los estudiantes, digamos, se conectan mejor con el proceso de aprendizaje de la física a través digamos, de conocer los viajes espaciales, y tú puedes dar todo lo que necesites allí utilizando ese tema como generador, y no necesariamente tienes que llegar y decir, bueno, aceleración. El concepto son cosas muy distintas. Entonces tú no necesitas que la cosa sea absolutamente genérica, o que no tenga detalles para poder tener flexibilidad. O sea, son dos cosas muy distintas. Y entonces cuando tú ves ese documento, encuentras que hay muy pocos detalles como para que tú puedas decir, bueno, qué es lo que va a aprender un estudiante en la educación media. Claro. Olga, tenemos que ir a una pausa, pero tú podrías esperar en línea para volver a regresar contigo y ahondar un poquito más en este tema, y aprovechar para tocar también el tema del calendario escolar. Ok, perfecto. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Olga Ramos.
estamos de vuelta con Comunidad Educativa y tenemos en línea a Olga Ramos. Y les recuerdo que esta conversación estará disponible para ustedes en el canal YouTube de la Red de Padres. Si quieren escucharla después, llevarla a sus escuelas, a sus comunidades educativas y discutirla para tratar de entender este tema. Bien, Olga, gracias por esperar en línea. Déjame hacer un resumen para ver si entendí lo que hemos discutido en este momento. Uno, había una necesidad desde el año 1997, ya estaba planificado y pensado un nuevo cambio, un nuevo diseño curricular para educación media. Eso ha sido diferido y nos ha tomado 20 años acercarnos a una nueva propuesta. Desde el punto de vista de producto, tú tienes dudas sobre su calidad como producto, digamos, como elemento tomado aislado, pero sin duda hay muchísimas observaciones en lo que tiene que ver con la implementación, la planificación, la comunicación y la consulta para llevar adelante exitosamente la implementación de este diseño curricular. ¿Eso es más o menos acertado? Sí, solamente yo le agregaría lo siguiente, Lidia, cuando tú dices que nos tomó 20 años, eso, digamos que en conclusión es así, pero tenemos que recordar que este gobierno ha hecho cambios, intentos de cambios curriculares antes. El Liceo Bolivariano tenía una modificación curricular que no se pudo ejecutar por casi las mismas razones por las que digamos que le criticamos a esta. Lo que se planteaba en el Liceo Bolivariano era que había una modificación en la estructura y que no había currículum detallado y que cada liceo tenía que desarrollar su propio currículum. Entonces ponían a los docentes con unas directrices muy generales, o sea, se parece mucho a que desarrollaran el currículum, y eso para los docentes no era posible. También se decía que tenían que trabajar en equipo y por proyectos, y por los problemas administrativos tampoco se pudo instrumentar. Entonces se terminó pasando que en los liceos bolivarianos lo que sucede curricularmente es más o menos lo mismo que sucede en el resto de los liceos sin ninguna modificación. También se habló de pasar de medio tiempo a tiempo completo. No se tomaron previsiones para que se construyera infraestructura suficiente para que todos los liceos pudieran funcionar un liceo en una infraestructura y por lo tanto todos pasaran a tiempo completo. Y en este caso también se habla de liceos que van a estar trabajando a medio tiempo y otros que van a trabajar a tiempo completo, con la diferencia, y en esto yo quiero ser digamos muy puntual, que a pesar de que el ministerio diga que esto es temporal y que se va a tratar de que todos vayan a tiempo completo, se establece que hay un horario distinto para el liceo de medio tiempo que para el liceo de tiempo completo. Y cuando la gente va a decir, claro, mija, pero es que es tiempo completo, entonces tienen más horas, pero estamos hablando de que curricularmente una escuela bolivariana que no tenía tiempo completo, porque no tenía infraestructura para tener una sola escuela en una sola infraestructura, tenía el mismo programa de enseñanza para los muchachos, y lo que tenía era en el tiempo complementario actividades complementarias. En este caso, lo que se está planteando es que haya una malla de horario de 44 horas para los liceos a tiempo completo y una malla de horario, creo que es de 34 horas para los liceos a medio tiempo. Y entonces eso es una discriminación curricular, porque una cosa es que tú tengas el mismo bachillerato para todo el mundo y hay algunos liceos donde puedas tener actividades complementarias porque tienes el liceo solo para un grupo de estudiantes, y otra cosa muy distinta es que tú digas, a estos les vamos a enseñar lo que tienen que aprender en 44 horas, pero a estos en 34. Mi pregunta es, si son suficientes 34 horas, ¿por qué los otros van a tener 44? ¿No se podría aprovechar eso para otra cosa? O sea, el tiempo adicional para otra cosa. Y si no son suficientes 34, por lo que se requieren 44, porque a estos tú les vas a estar dando una educación chucuta con solo 34 horas de currículum. O sea, ahí hay una cosa que no está explicada. Yo voy a decir aquí también muy responsablemente, yo concuerdo con el ministerio que el currículum está en todo. No es que el currículum es todo como es la frase, ¿no? Sino que el currículum está en todo, o sea que tú aprendes tanto de lo que observas en la relación que se da entre el director y tu profesor, como de lo que pasa en la dinámica de la organización del liceo, como en lo que lees en el libro, etcétera. O sea, tú aprendes de todo y tienes que tener cuidado de que todo lo que suceda en los liceos
todo lo que suceda en las escuelas sea suficientemente concientizado como para que tú sepas que hay un aprendizaje fuera de lo que tú haces en el aula con los estudiantes. O sea, eso tiene que estar claro, pero eso no significa que como currículum es todo, entonces yo a esto les doy lo que hay que dar en 34 horas y a estos se los doy en 44 horas, y eso no es una discriminación, eso es una discriminación. Unos van a tener más oportunidad para desarrollar sus aprendizajes que otros. Olga, una pregunta que me tiene inquieta y no he terminado de entender. El ministro anunció este diferimiento del inicio de clase y la excusa que dijo es que todos los maestros iban a estarse preparando para el nuevo diseño curricular, pero ese diseño curricular es para educación media. En primer lugar, los maestros no tienen que estar fuera del aula para capacitarse y dejar que los niños suspender clase para capacitarse ellos. Debe haber una manera mejor de preparar a los docentes que no sea cerrando la escuela. Pero si este es un diseño para educación media, ¿por qué tienes que cerrar las escuelas de educación básica? Esa es la excusa real. ¿De verdad están en programas de capacitación todos los maestros, desde inicial hasta especial, hasta educación media, para implementar el diseño de la educación media? ¿O esto es una excusa? Mira, yo creo que es una excusa. Yo creo que a ellos los agarró el inicio del año escolar sin suficiente preparación. Bueno, la muestra es cómo están tratando de instrumentarlo de media, porque tenían que haber empezado desde el año pasado de verdad, o planificar que se arranque con el currículum en todos los liceos para el año que viene, el año escolar que viene. O sea, yo creo que los agarró fuera de base y que pensaron que necesitaban más tiempo. Y como tú dices, o sea, yo creo que la lógica esa es impelable. Si el diseño es de educación media, pues tú necesitas que los que trabajen en ello sean los docentes de educación media. Por lo tanto, los convocas el 16, como a todo el mundo, aunque sea viernes, los convocas el 16 y que trabajen del 16 al 3 haciendo sus ajustes de planificación, no aprendiendo para poder instrumentarlo, sino haciendo sus ajustes de planificación, porque yo creo que había que hacer las cosas con más tiempo. Y los docentes de inicial y de primaria, pues nada, tranquilamente comienzan el 16 y arrancan las clases cuando tienen que arrancar. Ya estás, digamos, debiéndole al año escolar. Si arrancas el 16 le estás debiendo al año escolar también. Si arrancas el 19 le estás debiendo al año escolar, porque se supone que son 200 días hábiles de actividades escolares y no dan las cifras. Pero ¿por qué vas a atrasar el inicio de inicial y de primaria si los docentes que tú con los que tú estás trabajando son los de media? Entonces allí no hay ninguna lógica. Pero además yo quería agregar una cosa más con respecto al currículum de media, que es que en muchas partes del documento se nombra la colección bolivariana. Y parte de lo que se está haciendo es que no se hacen programas específicos porque no hay que dar los contenidos, pero se trabaja con base a la colección bolivariana, que es una restricción mucho mayor que si tuvieras programas inclusive con la vieja lógica de los objetivos. Wow. O sea, entonces, la colección bolivariana, además de que tiene problemas de calidad, que todos conocemos, tiene un sesgo ideológico que responde a una corriente político-partidista. Entonces, tú me estás diciendo que ahora va a ser mucho, porque además ya son de uso obligatorio, ahora no van a ser solamente de uso obligatorio, sino que van a ser la única referencia de contenido que va a tener el docente para poder trabajar. Eso me parece que está muy mal. Como tú dices, Olga, si hubiesen hecho las consultas de ley, posiblemente se habrían resuelto muchos de estos problemas y no estaríamos en este punto, en este momento. Olga, no quiero dejar también pasar una declaración que dio el ministro sobre la creación de circuitos escolares en reemplazo o como complemento de las zonas educativas, que me recordó mucho una iniciativa del Estado Miranda, de la Dirección de Educación del Estado Miranda, que se llama Las Redes Escolares, en las que hay un supervisor de entre 8 y 10 escuelas que trabaja directamente, acompaña directamente a estas 8 o 10 escuelas. Lo que pasa es que me recordó esa iniciativa, pero no sé exactamente si eso es lo que están buscando y cómo se va a implementar esto de los circuitos escolares. ¿Tú tienes más información que esto? Mira, lo que tenemos de información es lo que sale en Gaceta, pero yo voy a ser digamos,
bueno, yo siempre soy bien clara con respecto a lo que pienso. O sea, sí, en la organización de las zonas educativas incluye desde la prehistoria que los docentes que cumplan la función de supervisores, que antes entraban por concurso y eran supervisores, no docentes con función supervisora. Los supervisores tenían asignado un grupo de planteles que todos tenían que quedar relativamente cerca para que no tuviera que estar con grandes desplazamientos, y eso eran su responsabilidad y los acompañaba. Eso es así de toda la vida. La diferencia con lo que hizo Miranda es que conecta esas escuelas en red para más actividades. Pero cuando un supervisor se reúne con su grupo, con el grupo de directores de las escuelas que le corresponde, es un grupo específico y los directores se conocen. Si tienen o no actividades conjuntas y en red, esa es la modificación. Eso es una cosa que podría ser algo, bueno de instrumentar, no necesariamente novedoso, porque eso debería suceder así. El tipo de red y el tipo de actividades es la novedad. Ahora, lo que está planteado allí de que haya supervisores por grupos de escuelas no es una innovación de esta gestión del ministerio, sino una deuda que tiene el ministerio, porque al haber torpedeado el proceso de selección y de certificación de supervisores, por haber eliminado los concursos de ascenso, dejaron desmantelada la red de supervisores, y hay muchos sitios donde no hay supervisores, y los supervisores que tienen el cargo como supervisores son muy pocos. Lo que tienen más bien son coordinadores pedagógicos, docentes en función supervisora, y eso ha dejado muy desasistido a la red de escuelas. Entonces, lo que están haciendo es pagando una deuda que tienen con el sistema educativo, porque el sistema educativo tradicionalmente tenía supervisores y cada supervisor tenía un grupo de escuelas. Otra cosa distinta es la organización que ellos están planteando, por ejemplo, en Miranda, que la dividen en la zona educativa, la dividen en partes, y eso implica que, además de que los supervisores estén organizados para la red de escuelas, que haya unos coordinadores de esos supervisores, como si fuera una zona, un distrito escolar para cada zona, y una pequeña zona educativa para cada zona. O sea, como si estuvieras dividiendo el estado en partes, y entonces por las regiones tienes una zona educativa y después el distrito o el municipio escolar asociado. O sea, lo que estás haciendo es aumentando la cantidad de personas, dividiendo el estado en partes y creando mini zonas educativas, o sea, aumentando la burocracia. Eso puede funcionar si es necesario por la cantidad de escuelas, pero tendrían que justificarlo muy bien. Pero lo importante en la propuesta no es cómo se organiza la zona, porque la zona educativa también pudo organizarse y decir, bueno, ahora la zona educativa de Miranda, que es un estado, va a tener, en vez de tener directamente los municipios escolares, va a tener unas zonas que las podemos llamar distritos, regiones, subregiones, o como los quieran llamar, y con eso nos podemos poder organizar mejor. Y entonces la organización responde a las necesidades por lo complejo que pueda ser el estado geográficamente, o por lo complejo que pueda ser geográfica, y por la cantidad de escuelas y estudiantes que tengan. Pero eso son cosas menores que no requieren plantearse una innovación de ningún tipo. O sea, eso es una cosa de gestión, de estructura de la zona educativa. Lo que ellos están planteando como una novedad no es ninguna novedad, sino una deuda. O sea, y en esto yo quiero insistir. O sea, las escuelas tienen que tener el acompañamiento de un supervisor, y el supervisor tiene que tener un número limitado de escuelas, porque humanamente no es posible atender más, y eso ha sido así siempre. Yo tuve estudiantes desde hace como 7 años, tenía una supervisora que era mi estudiante, y que ella era supervisora en la zona de Caracas, en el municipio Sucre, y tenía 10 planteles a su cargo. Entonces, y eso te estoy hablando de hace unos años. O sea, no hay ninguna novedad con que ahora tenga un grupo de planteles que van a funcionar en red. Entonces, lo que hay que discutir es cuál es el funcionamiento en red, porque, por ejemplo, las escuelas rurales tenían una lógica de organización que les permitía funcionar haciendo cosas conjuntas,
pero hay un modelo de escuela rural, por ejemplo, el núcleo educativo rural, que son los NER, que fueron creados hace muchísimas décadas. Era una escuela con un director con núcleos en distintas zonas. Eso era una forma para que funcionara una escuela con la mínima burocracia y el máximo alcance geográfico. Es correcto. No estamos hablando de eso tampoco, no estamos hablando que las escuelas van a funcionar coordinadas de esa manera. Se está diciendo que van a seguir funcionando como están y que van a tener un supervisor que los va a atender a todos. Eso es lo que se tenía que hacer. Entonces no hay un cambio que tú digas, bueno, es que se está planteando nuclear las escuelas. Ya no van a tener cada una un director, sino que ahora van a tener como los NER, pues un director conjunto. Entonces no hay mayor novedad en este tema de los circuitos escolares, digamos, es más una deuda como tú aprecias que una innovación pedagógica o administrativa o de manera de acompañar a las escuelas. Así es, o sea, a menos que el ministerio diga que eso no está en ninguna parte por ahora, ni publicado ni divulgado, que diga, se va a hacer un cambio administrativo porque las escuelas, por ejemplo, van a tener proyectos conjuntos. Entonces tú dices, bueno, van a tener proyectos conjuntos, se tienen que sentar a planificar conjuntos los docentes de esta y con los docentes de esta. Claro. Y si no suceden cosas de ese tipo, que implique de verdad unos cambios, lo que puede pasar es que el circuito 1, cuando estén haciendo los juegos deportivos de interescuelas, pues entonces sean los que jueguen primero entre sí. O sea, pero son cosas más bien como administrativas secundarias que no implican ninguna innovación. Vamos a tener que dejarte, desafortunadamente, ha sido muy, muy ilustrativa y es un recurso que queda. Esta grabación va a estar disponible en el canal YouTube de la Red de Padres para que las comunidades educativas puedan tener acceso a ellos y tomar elementos de esta conversación que puedan ayudarnos a tomar mejores decisiones en las escuelas. Muchísimas gracias, Olga, por esta hora completa de programa y poder ayudarnos a entender un poquito mejor estos temas de actualidad educativa. Muchísimas gracias a ti, Lila, y a los oyentes por la paciencia de escucharnos. Un gusto, muchísimas gracias. Hasta aquí, Comunidad Educativa, el espacio radial de la Red de Madres, Padres y Representantes, conducido por nuestra vocera Lila Vega, quien te espera en un nuevo encuentro el próximo viernes, de 8 a 9 de la mañana. Comunidad Educativa. Este programa fue producido por la Red de Madres, Padres y Representantes, con el apoyo